Hace poco se estrenó una nueva serie de Marvel, Echo, soltando sus 5 capítulos completos en un solo día. La pregunta es, ¿hicieron bien en hacer esto? ¿La serie es tan buena como para no hacerte esperar semana a semana? Pues hoy lo averiguaremos, así que sin más relleno, prepárate, que hoy veremos el resumen de Echo. Esta serie nos introduce en el interior de una gruta habitada por seres bastante peculiares, cuando de repente la gruta empieza a colapsar, revelándonos que pertenecía a la tribu de los Choctaw. Tras este derrumbe, algunos logran sobrevivir, y luego de esto somos transportados inesperadamente al futuro, específicamente al año 2007. En este nuevo contexto observamos una jovencita llamada Maya disfrutando de una vida feliz, aunque su dicha se verá amenazada dentro de poco, ya que después de salir a hacer compras con su madre en el automóvil, Maya experimenta una tragedia cuando su madre descubre que los frenos no funcionan, provocando un accidente fatal que resulta la muerte de ella. Aunque la pequeña logra sobrevivir, sufre la pérdida de una pierna. Aquí la abuela de Maya culpa al padre por el incidente y, en retrospectiva, esto resulta ser cierto, ya que el padre está involucrado en actividades ilícitas y el choque fue resultado de un ajuste de cuentas. Después de la recuperación de Maya, su padre se la lleva consigo, ya que ha conseguido trabajo en Nueva York, separándola así de su prima Bonnie. Una vez instalada en la metrópolis, Maya gradualmente descubre las actividades ilícitas de su padre, las cuales eventualmente resultarán en su fallecimiento cuando ella sea mayor. Ante esta situación, la única figura paternal que le queda es este calvito que resulta ser nada más y nada menos que el líder criminal conocido como Kingpin. Este individuo le envía una misión peligrosa para cerrar su antiguo negocio, exponiéndolo a un riesgo significativo. En el transcurso de la misión se encuentra con Daredevil, quien se enfrenta a ella en una pelea mano a mano. Sin embargo, después de un tiempo, Daredevil la sorprende arrojándole un estante y posteriormente escapa. De esta manera, Maya realiza una serie de encargos bajo las órdenes de Kingpin, hasta que se encuentra con Hawkeye, quien revela que el propio Kingpin fue responsable del asesinato de su padre. Furiosa por esta revelación, Maya enfrenta al líder criminal y le dispara en la cabecita, para luego pasar 5 meses al futuro. Ahora la vemos huyendo hacia su antiguo pueblo en Oklahoma, donde regresa a la modesta casita de su infancia. Y aunque intenta encontrar descanso allí, lo intrigante es que Maya comienza a experimentar visiones de otras mujeres en diferentes periodos de tiempo. Al despertar, Maya se encuentra con uno de sus primos llamado Biscuits, quien se emociona al verla después de 20 años. A pesar de las emociones compartidas, Maya prefiere que su presencia en la ciudad sea un secreto entre ellos y le pide a su primo que guarde silencio ante la familia y sus amigos. Más tarde, mientras paseaba por la ciudad, avista a su prima Bonnie, quien ahora trabaja como bombera. Después de ese encuentro se dirige a una pista de patinaje, donde entabla una conversación con un tío llamado Vicky para obtener información sobre el dueño del lugar. El propietario, Henry, resulta ser su tío. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Vicky se pone en contacto con alguien, ya que aparentemente la cabeza de Maya tiene una recompensa tentadora. Después de esto, Maya conversa con su tío para solicitar ayuda en la curación de una herida de bala y para pedirle un favor relacionado con Kingpin. Su petición implica enviarle un mensaje a los hombres del difunto Kingpin. Ante esta propuesta, Henry se muestra reacio a ayudarla, ya que considera que tal acción desencadenaría una guerra y pondría en riesgo a las personas que él aprecia, razón por la cual decide no colaborar con Maya. Pero ojito con esto, que resulta que Kingpin sigue con vida. Ahora retrocederemos varios años atrás, hasta llegar a uno de sus ancestros de Maya, participando en un antiguo partido artesanal, y que gracias al Choctaw de la cueva que vimos al principio, uno de ellos logra salir victorioso. Y regresando al presente, donde vemos que el primo de Maya continúa ayudándola en todo lo posible, uno de los encargos que le pide implica encontrar una pequeña cámara para transmitir un mensaje a la gente de Kingpin. Sin embargo, surge un inconveniente cuando la abuela de Maya se entera de la llegada de esta y habla con Henry para instarla a tomar medidas para que ella se marche lo más antes posible. Mientras esto sucede, Maya y su primo ejecutan su plan. Sin embargo, el inconveniente radica en que su primo no está al tanto de los detalles, por lo que Maya se coloca un dispositivo de seguimiento para que su primo pueda seguir sus movimientos. En esta fase la vemos lanzarse desde un puente para subirse a un tren en movimiento, perteneciente a Fisk. Y en lugar de mandar un simple mensaje con la videocámara, su objetivo es colocar una bomba en uno de los vagones del tren, y con una pequeña carga de recuerdos ancestrales, logra escapar saltando hacia el automóvil de su primo. Una vez que el tren llega a su destino en Nueva York, conocemos a Zane, quien está involucrado en el tráfico de armas con la comunidad de Maya. Al inspeccionar su cargamento, descubre la presencia del explosivo, lo que lleva a la pérdida de todo su almacén de armas. A pesar de ello, Zane logra sobrevivir al final. En otra instancia, observamos que la pierna ortopédica de Maya necesita reparación, ya que se fracturó durante su escape del tren. Por esta razón, decide visitar a su abuelo y le pide que la repare. El anciano acepta y le proporciona una pierna temporal mientras la definitiva de Maya se está preparando. Por otro lado, su primo está experimentando dificultades, ya que el automóvil que utilizó para ayudar a Maya con el asunto del tren quedó destrozado, y para empeorar las cosas, no era de su propiedad, sino de su abuela. Como solución,
vende su PlayStation 4 para poder repararlo. Sin embargo, surge un inconveniente cuando Biscuits por accidente revela a Bonnie que Maya está en el pueblo, lo que le ocasionará problemas más adelante. En otra instancia, Henry está al tanto de que la idea de la bomba con Zane fue concebida por Maya. Le reprocha por sus acciones y le solicita que mantenga un perfil bajo para evitar ser descubierta por los socios de Fisk. Ahora conoceremos a otra descendiente de Maya, llamada Tuklo. Esta joven es bastante hábil con las armas de fuego y aspira a unirse al grupo de su padre. Y a pesar de que su padre le indica que las mujeres no deberían estar involucradas en asesinatos, Tuklo desafía esta creencia y enfrenta a los enemigos de su padre bastante armada. Y de vuelta al presente, Zane busca venganza y logra comunicarse con Vicky para obtener información sobre el incidente con sus armas. Sabe que fue Maya quien lo perpetró, por lo que coloca una recompensa por su cabeza, resultando en la captura tanto de ella como de su tío Henry. Y sin previo aviso, Bonnie aparece también ahí, buscando de alguna manera ayudar a su familia. Su primer encuentro es con el tío Henry, a quien Vicky libera para que se retire. En este punto, Henry le indica a Bonnie que se vaya mediante el lenguaje de señas, pero al verlo comportarse de manera extraña, ella decide buscar ayuda. Sin embargo, también cae en manos de sus captores, quedando en la misma situación que su prima Maya. Aquí Bonnie y su prima logran liberarse rápidamente. Mientras esto sucede, Zane asesina a Vicky y luego intenta hacer lo mismo con nuestra protagonista. Afortunadamente, nuestra amiga no está dispuesta a ser derrotada, así que se enfrenta sola a todos los secuaces de Zane. Inicialmente logra vencer a varios de ellos, pero la situación cambia cuando Zane la amenaza con matar a Bonnie y Henry, por lo que ante esta amenaza, Maya detiene su ataque. En este punto, Zane estaba a punto de matar a todos cuando recibe una misteriosa llamada. Inesperadamente, él y sus hombres se retiran sin pronunciar ni una sola palabra. Más tarde esto, Henry reflexiona sobre lo sucedido y deduce que la única persona con la autoridad suficiente para intervenir de esa manera es el propio Kingpin. Esto lleva a pensar a Maya que no tuvo éxito en su intento de matarlo en el pasado. Y ya al día siguiente, Maya visita a su abuelo para recoger su pierna definitiva, la cual ve que cuenta con grabados de sus antepasados. Inicialmente a Maya no le agrada tanto esta idea, pero decide utilizar la pierna reparada al final. Y después de regresar a casa con esta nueva pierna, sorprendentemente aparece nada más ni nada menos que el mismísimo Kingpin. En esta escena se nos presenta flashbacks de cuando Maya era pequeña, revelando que debido a la crueldad de Fisk en sus asuntos pendientes, Maya desarrolló una actitud despiadada hacia casi todos. Y ya de vuelta en el presente, parece que Kingpin no está molesto para nada con ella. Sin embargo, muestra interés en colocarlo en una especie de lente de contacto bastante tecnológico, que facilitará la comunicación con él de manera más eficiente. Aquí Fisk le dice que solo busca pasar tiempo con Maya, ya que la considera como una hija. Entonces le sugiere que regrese con él a Nueva York para que puedan gobernar la ciudad juntos. Ante esta propuesta, Maya se dirige hacia Henry, quien comprende lo peligroso que puede ser para ella y quienes la rodean estará al lado de Kingpin. Es por esta razón que Henry decide llevarla con su abuela, logrando este reencuentro después de muchísimos años. En la humilde morada de la señora, Maya aprovecha para compartirle primero sobre sus visiones de sus antepasados, las cuales llevamos viendo durante toda la serie. Su abuela le responde que esto es algo común en su familia y que no debería rechazar esas visiones, sino más bien aceptarlas en su vida. Le asegura que estas visiones siempre le ayudarán cuando necesite superar desafíos y encontrar fuerzas, ya que ahí estarán, haciendo eco dentro de ella. Maya, aunque escucha los consejos de su abuela, decide marcharse de la casa, aún atormentada por el resentimiento que sintió desde niña al ser separada de su hogar junto con Bonnie. Ahora, con un peso menos en su mente, se dirige nuevamente hacia Fisk, pero esta vez con la verdadera intención de poner fin a su vida de una vez por todas. Ante esto, la respuesta de Fisk es regalarle el mismo martillo con el cual él mató a su padre. Sin embargo, lo hace con el propósito de que utilice este mismo martillo para matarlo a él, ya que solo al hacerlo de esta manera asegurará la libertad de la joven. Al principio parece dudar sobre si llevar a cabo tal acción, considera no hacerlo, pero luego decide seguir adelante y finalmente no logra concretar la tarea y abandona el pueblo de manera definitiva. Al percatarse de que lo han dejado solo, Fisk decide hacer una visita a la abuela de Maya. Por otro lado, al enterarse de esto, Maya regresa al lugar y observa a su difunta madre en todo su esplendor. Todo sugiere que sus ancestros pueden manifestarse ante ella y comunicarse con Maya en cualquier momento. En esta instancia, su madre le asegura que no está sola y que siempre estará presente con todos. Y después de esta conversación, Maya descubre un traje confeccionado por su abuela y decide llevarlo para participar en el festival que, coincidentemente, se estaba llevando a cabo en todo el pueblo. Durante el evento, nuestra protagonista se encuentra con Fisk y sin titubear decide enfrentarse a todos sus secuaces y él en una batalla en la que sale victoriosa, utilizando el poder de sus antepasados. Mientras tanto, Henry también se encuentra en el festival y al percatarse de que Zane lleva un lanzacohetes dispuesto a causar caos, saca su pistola y acaba con Zane de una vez por todas. Durante estos acontecimientos observamos que los poderes de Maya le permitieron acceder al recuerdo más doloroso de Kingpin, que fue el momento en el que él mismo acabó con la vida de su padre, utilizando aquel temido martillo. Y después de regresar a la realidad, Maya se aleja de él y Kingpin
Kingpin toma la decisión de retirarse del pueblo de manera definitiva. Ahora, con el villano derrotado, Maya puede vivir en paz con su familia. Sin embargo, no podemos olvidar la escena post créditos, en la cual Kingpin planea postularse para alcalde de Nueva York. Y de esta manera es que concluye Echo. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.